En los tiempos de la Gran Tribulación, presenciaremos un impresionante despliegue de poderes oscuros en la tierra. A menudo se asocia esto con la figura del anticristo, pero el libro de Apocalipsis nos sorprende al presentarnos no solo a uno, sino a tres personajes de naturaleza diabólica. El gran dragón representa a Satanás mismo. Sin embargo, este maligno ser delega su autoridad en dos bestias aterradoras, una emerge del mar y la otra surge de la tierra. En este vídeo, exploraremos en detalle la identidad y el papel de estas dos bestias apocalípticas. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Prepárate para descubrir el misterio de las dos bestias en el Apocalipsis. Comenzamos. En nuestros tiempos, se ha desatado un apasionante debate acerca de la verdadera identidad de estas dos misteriosas bestias. Algunos han sugerido que podrían representar a naciones poderosas como Estados Unidos y al papado. Sin embargo, una reflexión más profunda revela que esta interpretación no logra captar la esencia de la narrativa apocalíptica. El Apocalipsis, en su capítulo 19, nos transporta a un impresionante enfrentamiento, donde las dos bestias se unen a los reyes de la tierra y sus ejércitos en una lucha titánica contra el mismísimo Jesucristo. A pesar de su valiente resistencia, Jesucristo prevalecerá, y las dos bestias, representando al anticristo y al falso profeta, serán sometidas y arrojadas vivas al lago de fuego. Esta visión nos conduce al capítulo 20, versículo 10, donde vislumbramos un futuro distante en el que el diablo también comparte este destino en el lago de fuego. Una espera que aguardará junto al anticristo y al falso profeta. Dicho esto, leamos Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En estos versículos, se nos revela el nacimiento de un nuevo poder divino, encarnado en 2 figuras enigmáticas. En primer lugar, es crucial reconocer que estas 2 entidades representan la convergencia de poder político y espiritual que emergerá en nuestro mundo después del evento del arrebatamiento. En un sorprendente giro, el apóstol Juan personifica a estos líderes como bestias, insinuando que, bajo sus apariencias humanas, se esconde una malévola presencia desprovista de compasión y henchida de un orgullo que trasciende lo terrenal. El relato bíblico nos narra: me paré sobre la arena del mar,
y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Estos versículos nos transmiten que la primera bestia emerge del mar, un símbolo que representa a las naciones impías. Este simbolismo es confirmado en Apocalipsis capítulo 17, donde se nos dice que la gran ramera se asienta sobre muchas aguas, las cuales representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Desde esta perspectiva, la primera bestia, personificada como el anticristo, surgirá del seno de estas naciones impías. En Daniel capítulo 7, encontramos una visión que complementa este relato, describiendo a la cuarta bestia como espantosa y terrible, con 10 cuernos. Sorprendentemente, un pequeño cuerno surge entre estos 10, derrocando a 3 de ellos. Ahora bien, esta cuarta bestia que vio Daniel representó al Imperio Romano. Pero en cuanto al cuerno pequeño, era un símbolo al surgimiento del anticristo, por lo cual, esto nos lleva a pensar que el anticristo surgirá de una de las 10 naciones que formaron parte del Imperio Romano. El apóstol Juan sigue diciendo que la primera bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Al analizar estos versículos notamos la relación que tiene esta bestia con la visión de las 4 bestias que vio el profeta Daniel. En Daniel, capítulo 7, el profeta vio una sucesión de bestias terribles, primero un león, luego un oso, y también un leopardo. Inmediatamente nos damos cuenta de que la bestia descrita en Apocalipsis es una combinación de estas 3 bestias descritas por Daniel. Podríamos decir que combinaba todos los horrores distribuidos en ellas para crear una bestia difícil de imaginar y que concentraba las características de todos sus predecesores. Ahora bien, las 4 bestias que se le presentaron a Daniel son 4 imperios que se sucederían en el tiempo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria y esplendor que cada uno de estos imperios alcanzó, lo cierto es que se caracterizaron por su brutalidad y crueldad. Con razón fueron descritos como bestias salvajes. Y la bestia satánica que ahora se nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esa fiereza y poder implacable que ya se vio en los antiguos imperios. Ahora bien, notemos también algunas de las características de esta bestia que vio el apóstol Juan. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Al leer este versículo, en primer lugar, nos damos cuenta que esta bestia tiene la misma apariencia que el dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12 versículo 3. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aunque es cierto que el dragón tenía las diademas sobre sus cabezas, y la bestia las tiene en sus cuernos, no obstante, la relación entre ambos seres está fuera de toda duda, y queda claro que la bestia que aparecerá en la tierra, no será otra cosa que una especie de retrato del mismo Satanás. Y si bien el dragón queda en un segundo plano mientras la bestia actúa en último término, el propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres hacia Satanás para que todos lo adoren como su Dios. Por otra parte, la unión de todos estos símbolos con los que es descrita esta bestia, cabezas, cuernos, diademas, nos sugiere a un poderoso gobernante internacional que tendrá por fin un futuro. El relato bíblico sigue diciendo: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En este versículo vemos que esta bestia fue herida de muerte. Más adelante veremos que su herida fue producida por una espada, pero desconocemos las circunstancias en las que esto pudo ocurrir. Esto se debe a que el interés de Juan no está en cómo se produjo la herida, sino en el hecho de que una herida, que al parecer era mortal, fue sanada, aparentemente de manera milagrosa. Algunos estudiosos bíblicos han sugerido que el anticristo será asesinado por un opositor a su gobierno, pero por obra de Satanás milagrosamente resucitará. Esta muerte y resurrección del anticristo es el intento de Satanás en imitar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta resurrección del anticristo ayudará a consolidar su dominio sobre el mundo.
Si había algunos que dudaban, seguramente al ver la herida y más tarde sanada, dejarán de oponer resistencia a su control. Será el momento en que su popularidad alcance proporciones sorprendentes. Recordemos que con el estruendo de tambores y trompetas, la sombra de la muerte se desplegará por el mundo en una magnitud sin precedentes. Cuando la bestia se muestre aparentemente inmune a sus estragos, cautivará a la humanidad, que quizás encuentre en ella su única tabla de salvación. El propósito del anticristo no radicará en otorgar vida a los hombres, sino en procurar que todos rindan culto a las tinieblas. Observemos cuál será el resultado de esta aparente salvación. Asombrada quedará la tierra, rindiendo homenaje al dragón que investirá de poder a la bestia, postrándose ante su majestuosidad. Finalmente, Satanás alcanzará su anhelado deseo, que la humanidad le tributa públicamente. Su satisfacción llegará al escuchar los clamores de los hombres, preguntando con devoción, ¿quién puede igualar a la bestia? ¿Quién podrá contra ella? El mundo no se dejará seducir por su virtud moral, sino por su brutalidad y fuerza desmedida. Sigamos leyendo el relato bíblico. Vayamos a los versículos 5 hasta el 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Una de las prioridades del anticristo será la de desacreditar a Dios. Como su amo Satanás, el anticristo será también blasfemo y arrogante. No dejará de hablar mal de Dios. En realidad, lo que pretende de este modo es ocupar el lugar de Dios, tal como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no cabe duda de que esto será del agrado de los hombres rebeldes e incrédulos, quienes ya en estos días manifiestan actitudes similares. Ahora bien, estas características blasfemas del anticristo nos recuerdan nuevamente al cuerno pequeño del que profetizó Daniel. Leamos Daniel, capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Al analizar este versículo también podemos ver que Daniel dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Esto equivale a 3 años y medio, ya que tiempo es un año, tiempos 2 años, y medio tiempo medio año. Sumado todo esto sale 3 años y medio. Esto concuerda con los 42 meses que se le dieron a la bestia para tener autoridad. Estos 42 meses es justo la mitad de la última semana, de las 70 semanas del cual habló el profeta Daniel. Leamos Daniel 9, versículo 27. En estos versículos, vemos que el anticristo firmará un pacto de paz de 7 años con Israel y las naciones del mundo, pero a la mitad de los 7 años romperá ese pacto. Por lo cual, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo hará muchas abominaciones, hablará blasfemias contra Dios y también obligará a las personas que le adoren, y los que se rehúsen a adorarle serán perseguidos y asesinados. Creemos firmemente que en la gran tribulación habrá creyentes que se habrán quedado en el arrebatamiento de la iglesia, o que se habrán convertido en la gran tribulación. Ellos serán los que no adorarán al anticristo, por lo cual serán perseguidos y asesinados por el anticristo. Por esta razón el apóstol Juan dijo, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora bien, el apóstol Juan dice que después vio otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Como ya hemos visto, la primera bestia que salió del mar representa al anticristo. Ahora vemos el surgimiento de otra bestia que sale de la tierra. Esta bestia que sale de la tierra es identificada como el falso profeta. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Juan observa que la segunda bestia, aunque tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, sin embargo, hablaba como dragón. Seguramente esto quiere decir que el falso profeta intentará imitar al Cordero de Dios, pero en la dureza y maldad de sus palabras, se percibirá con claridad su origen diabólico. A pesar de parecer bastante inofensivo, no podrá ocultar su verdadera naturaleza y al servicio de quien está. Todas sus palabras, aunque sutiles y suaves, se basarán en los dictados del dragón y el anticristo. En Mateo capítulo 7 versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este versículo nos ayuda a descifrar la verdadera naturaleza diabólica que tendrá el falso profeta. Ahora bien, el anticristo va a ser ayudado en su diabólica misión por el falso profeta, quien será un líder religioso. En nuestro lenguaje moderno diríamos que el falso profeta actuará como un ministro de propaganda del anticristo que intentará convencer al mundo de su grandeza, animando a todos para que pongan en él su confianza como única vía posible de salvación. En este contexto, el anticristo empleará al falso profeta de la misma manera que los monarcas del pasado solían utilizar a los falsos profetas bajo su dominio. Mientras tanto, el falso profeta, a través de asombrosos prodigios, logrará persuadir a la humanidad para que rinda culto a la imagen del anticristo. Su objetivo primordial no radica en instaurar una nueva religión, sino en conducir a las personas hacia el anticristo, de modo que todos lo consideren una entidad divina. Uno de los argumentos principales que el falso profeta empleará consistirá en recordar a todos el milagroso saneamiento de la herida mortal del anticristo. Así intentará que, de la misma manera en que los creyentes adoran a Cristo por su muerte y resurrección, adoren al anticristo por la sanación de su herida. En todo este proceso, imitará la labor del Espíritu Santo, quien no busca su propia glorificación, sino que anhela que todos los seres humanos centren su mirada en Cristo. Por otro lado, el falso profeta empleará todo su poder persuasivo para que el mundo ensalce al anticristo. Como parte de su estrategia propagandística, también realizará prodigios asombrosos, incluso llegando a hacer descender fuego del cielo a la tierra ante la mirada de la humanidad. Y esto nos recuerda que no siempre que ocurre un milagro, eso quiere decir que Dios está actuando. No olvidemos a los hechiceros de Faraón, que por medio de encantamientos diabólicos, lograron por algún tiempo imitar los milagros que Moisés hacía en el nombre de Dios. Y debemos tener especial cuidado con esto, porque del mismo modo que los hechiceros de Faraón imitaron los milagros de Moisés, el falso profeta también hará descender fuego del cielo como hizo el profeta Elías. Ahora bien, sigamos leyendo el relato bíblico, vayamos al versículo 15 hasta el 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En estos versículos, contemplamos uno de los asombrosos prodigios que el falso profeta desplegará ante la humanidad: otorgar vida a la imagen del anticristo, permitiéndole hablar. Es importante recordar que la capacidad de infundir aliento y vida es un atributo divino del Creador, y en este contexto, el falso profeta busca emularlo mediante un milagro nunca antes presenciado en la historia del mundo desde la creación del hombre. Sin embargo, lo que emerge de este intento no es un ser humano genuino, sino una grotesca y diabólica imitación de la vida.
Es esencial destacar que esta imagen animada no solo hablará, sino también poseerá la facultad de discernir actitudes, penetrar en los pensamientos y emitir mandatos. Se convierte así en una representación idólatra del anticristo que se distingue por completo de cualquier otro ídolo que haya existido en la historia de la humanidad. Su poder no solo reside en la palabra, sino en su capacidad para condenar a la muerte a todos aquellos que no la adoren. Este icono idolátrico es verdaderamente único en su maldad y su influencia sobre la humanidad. Las Sagradas Escrituras dicen que los ídolos, aunque tienen boca, son incapaces de hablar, pero este ídolo diabólico será distinto y tendrá que aprender. Tendrá una capacidad increíble para engañar a los hombres. Como parte del programa totalitario del anticristo, impondrá que todos los hombres sean marcados. Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es lo que popularmente se conoce como la marca de la bestia. El anticristo querrá que todos los hombres y mujeres del mundo manifiesten pública y visiblemente que son adoradores suyos, de ahí que la marca sea puesta en partes del cuerpo que son difíciles de ocultar. En aquella época, solo los animales y los esclavos eran marcados de este modo, indicando así quién era su dueño. Y la bestia pretenderá hacer lo mismo con todos los hombres, quienes pasarán inmediatamente a depender de ella. Como parte del siniestro programa de la bestia, aquellos que no posean esta marca quedarán excluidos de la capacidad de comerciar, lo que implica una profunda reestructuración del sistema económico global, que será unificado al igual que la propia bestia. Este proceso se extenderá también a la esfera religiosa, pero lo más destacado aquí es que aquellos desprovistos de la marca se verán impedidos de llevar a cabo cualquier transacción comercial. Además, todos los habitantes del mundo serán sometidos a un estricto control dictatorial de una magnitud sin precedentes. Pronto, la humanidad percibirá que discrepar con el anticristo no es una opción, y se encontrarán en una esclavitud inédita. Es posible que muchos acepten la marca con entusiasmo, convencidos de las supuestas ventajas que ofrece el régimen del anticristo. Otros podrían seguirla simplemente porque la mayoría lo hace. Sin duda, habrá individuos que desconfíen de esta figura o se opongan a su sistema, pero por temor a las consecuencias, optarán por la vía más fácil y se dejarán marcar. Solo aquellos que verdaderamente conocen a su Dios serán capaces de resistir tal presión y salir victoriosos de la inmensa tribulación, incluso si eso significa sacrificar sus propias vidas. En este punto, el apóstol Juan concluye este capítulo con una enigmática afirmación: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto sirve para enfatizar lo que está por venir. La declaración esconde un misterio que ha suscitado numerosas especulaciones a lo largo del tiempo. En primer lugar, se nos dice que aquellos con discernimiento serán capaces de descifrar el número de la bestia. Esto podría indicar que Dios otorgará una capacidad especial a los creyentes que vivan en la época de la bestia para identificar a este ser y comprender su número. Este versículo ha generado numerosas conjeturas y más allá de las teorías que han surgido, es plausible pensar que los avances en la ciencia podrían ser aprovechados por el gobierno dictatorial del anticristo. Concluyendo este vídeo, es importante subrayar que existen muchas suposiciones en torno a la identidad del anticristo y el falso profeta. De hecho, en este momento, nadie conoce con certeza la identidad de estos personajes, y solo aquellos que vivan la gran tribulación serán capaces de desvelar a estas dos figuras. Este es el punto final de nuestro vídeo, y esperamos que la información proporcionada te haya sido de gran utilidad. Valoramos mucho tu opinión, así que te invitamos a compartirla en los comentarios. ¿Qué piensas sobre este tema? Sin más preámbulos, me despido, y hasta el próximo vídeo.